Entramos a la parte final del punto de vista. Hoy estamos conversando sobre seguridad de operadores de justicia como tema de Estado. Nos acompañan con su punto de vista Carmen Eida Ibarra del Movimiento Pro Justicia y Lisandro Acuña, analista jurídico del Instituto de Análisis e Investigación de Problemas Nacionales, INMUSAC. Ahora, licenciada Acuña, con los antecedentes que nos presenta la licenciada Ibarra, es interesante enfatizar qué estamos esperando como Estado precisamente. Estamos esperando que haya un atentado de grandes repercusiones para que se tomen medidas, porque los lineamientos ya ustedes los han fijado, están ahí plasmados en documentos, en leyes, en reglamentos. Pero ¿qué es lo que tendría que hacerse en este momento? Previa a su respuesta, solo quería mencionar el Acuerdo Nacional para el Avance de Seguridad y Justicia. Ahí está el 53 y el 54. Habla precisamente de la seguridad hacia los operadores de justicia y de todas aquellas personas que contribuyen al combate de la corrupción, ¿verdad? O sea, no solo está enfocado a operadores de justicia, sino que el alcance es mucho más, ¿verdad? Bueno, yo creo que no se tiene que esperar que existan más muertes en este país, principalmente, ahí sí que hay que decirlo, los índices de violencia en nuestro país están incontrolables, eso no se puede negar. El crimen organizado, hablemos ahí, narcotráfico, pues obviamente tiene una fuerza que pone a prueba y a veces se ve superada la seguridad nacional de nuestro país. Ya existen denuncias, por ejemplo, la fiscal general, el juez Miguel Ángel Gálvez, la licenciada lo indicaba, él ha sido objeto de amenazas. Entonces, ¿qué se espera para tomar medidas? Por ejemplo, el organismo judicial crea la Comisión de Seguridad Judicial, que era lo que estábamos hablando en respuesta a estos compromisos que tiene el Estado de Guatemala a nivel internacional. Pero el problema es que se ha dado, y era lo que le comentaba, es que el alcance ha sido bastante limitado, porque resulta que tienen más seguridad los magistrados que, por ejemplo, un juez de alto impacto. Por ejemplo, el juez de sentencia, que es el que realmente va a resolver, y el juez de primera instancia, recuérdese que es el que liga proceso. Entonces yo creo que ahí es donde le indicaba que hay que priorizar en base a los recursos y en base a el personal que se tiene, pero hay que dar una priorización, quiénes son los que están más en riesgo, y tomar medidas no solo, por ejemplo, en relación a, bueno, vamos a colocar 4 o 5 guardaespaldas y con eso aseguramos que la persona no sufra un atentado. No, hay que profundizar más en las investigaciones. Como Estado es obligación a profundizar más en las investigaciones y tratar de llegar a aquellos actores no materiales, sino intelectuales. El reciente caso, como lo indicaba la licenciada, el espionaje, que ha sido muy utilizado. El reciente caso Nazas, estaban haciendo espionaje para funcionarios públicos, incluso para exfuncionarios públicos. Entonces los mismos cuerpos de inteligencia se ven involucrados y responden a intereses políticos. Y eso obviamente, si bien hay una reacción al combate a la corrupción, no se puede decir que en Guatemala no exista corrupción. La corrupción continúa. Las organizaciones y los cuerpos ilegales están viendo cómo de alguna u otra manera se adecúan al sistema como está respondiendo y buscando estrategias de poder operar impunemente y de alguna u otra manera. ¿Cómo se puede hacer? Utilizando la violencia, utilizando la fuerza, utilizando la intimidación, no solo para los operadores de justicia, sino que también para todas aquellas personas que contribuyen en estos casos de alto impacto. Por ejemplo, la atención a la víctima, la protección a los testigos. Muchas personas desisten, como lo decía la licenciada, desisten de dar una declaración en caso de alto impacto porque obviamente son amenazados. Y al final de finalización del proceso quedan totalmente vulnerables y muchos han sido objeto de atentados y han existido pérdidas de vida. Entonces, antecedentes hay suficientes. Por ejemplo, en el 2001 hay otro antecedente. ¿Y por qué mencionarlos? Porque hay que traer también a la memoria que el tema no se está dando ahorita, como le indicaba la licenciada, estamos hablando del 2000 y el 2009 tiene un repunte, por eso es que ahí se manifiesta una preocupación y sociedad civil toma cartas en el asunto y hay un pronunciamiento, hay un análisis, hay una recopilación de información. En el 2001 roban el vehículo al presidente de la Cámara Penal y las placas de su vehículo las van a devolver a la morgue del organismo judicial.
O sea, es un caso simbólico, ¿verdad?, de manifestación de poder y de intimidación. Entonces, no solo hablemos con el avance de las redes sociales, obviamente han surgido nuevas estrategias para poder intimidar, el uso de los celulares, ¿verdad?, el uso de redes sociales. Si bien también en el 2000 aproximadamente no teníamos, por ejemplo, las escuchas telefónicas, eso también ha contribuido. Entonces yo creo que todas esas herramientas que se tienen a disponibilidad, pues obviamente deben de utilizarse. Y también un llamado para las personas, o sea, para los operadores de justicia, porque mire, es preocupante. Yo he salido al interior del país y obviamente tanto la policía, bien, gracias, en cuanto a la organización de crimen organizado, de narcotráfico, que son los que tienen el control. Usted ve las personas jóvenes con vehículos de último modelo con 8 o 15 guardaespaldas, cuando un juez tiene 1 o 2, cuando se le garantiza, o sea, si se puede decir así, porque no se garantiza la seguridad. Entonces, ¿qué reacción puede tener en el momento de un atentado? O sea, prácticamente son vulnerables. Entonces, hablemos de los subregistros, hablemos de las personas, hablemos de los operadores de justicia que obviamente no denuncian en el interior del país, porque el flagelo, como lo decía la licenciada, no solo es a nivel metropolitano, ni es a nivel nacional, es a nivel ya transnacional este tema, porque si hablamos de crimen organizado, y el ejemplo claro era el plan, como lo reitero, que se tenía en contra de la fiscal general. Obviamente se tiene entendido que personas de Honduras eran las que iban a ejecutar este plan para eliminar en su momento a la fiscal general. Bueno, ahí sí que quiero decir algo. Por ejemplo, el juez Miguel Ángel Gálvez, hablemos del tema, él pues obviamente se le proporciona por las amenazas una camioneta blindada. Yo tengo entendido que como 2 o 3 guardaespaldas son los que tiene, ¿verdad? Pero ¿realmente este presupuesto es del organismo judicial o es de la ayuda internacional, de la comunidad internacional? Ese es otro de los temas también. O sea que el Estado también tiene que ir asumiendo esa responsabilidad. No siempre vamos a depender de la ayuda de la comunidad internacional. Creo que si los guatemaltecos pagamos nuestros impuestos, se tienen que canalizar de forma transparente y a través de la rendición de cuentas. Y para eso hay que priorizar. O sea, eso es adecuarse a un sistema y evadir una responsabilidad que la Constitución clara y mente establece para el Estado y obliga al Estado de Guatemala a garantizar la seguridad y la justicia de sus ciudadanos. Y hay otra situación que no sé qué tan conveniente sea, yo no lo veo conveniente que el organismo judicial cree su propio cuerpo de seguridad, claro, o que el MP cree el propio, porque en este momento lo tienen cuerpos de seguridad, tienen sus propios policías. Entonces que esta situación no sea utilizada para crecer y que se vuelvan nuevos enclaves a donde va la gente que en realidad se ocupa presuntamente de la seguridad, pero que en realidad al final de cuentas muchos de ellos están involucrados con estructuras criminales. Entonces tiene que haber otro tipo de decisión del Estado de cómo va a manejar este ataque a este tipo de violencia, y cómo se va a manejar como Estado de Guatemala la proliferación de cuerpecitos de seguridad en las instituciones. Son cuerpos ad hoc. Entonces sí es necesario que esto se analice a nivel del Consejo, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, la DIGISI. Por eso yo hablo de que tiene que ser una situación de Estado, porque todos esos entes tienen que entrar a colaborar. En la misma ley de las SAAS hay algunas especificaciones sobre cómo ellos tienen obligación de prestarle seguridad a ciertas personalidades. Entonces todo está como muy regado. Tiene que haber un orden en el combate a esta situación. Y sí es útil, sin duda alguna, estudiar los índices de criminalidad para ver en dónde reforzar la seguridad para estos operadores, pero también hay casos en los que uno no esperaría que pueda surgir un evento violento y surgen. Imagínense en los alrededores de los tribunales de Santa Rosa,
De repente va un hombre y le cuenta al que quiera huir que va ahí para matar a un juez, y eso acaba de ser hace un mes y medio. Entonces, sin duda alguna esto no debemos tomarlo a la ligera, y ya es necesario que a nivel de la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia también las cabezas se reúnen. He tenido información de que esa instancia se está reuniendo muy poco. Entonces tienen que reunirse y tienen que coordinar muchas cosas para el bien de la justicia en Guatemala, no solamente para hablar del tema de seguridad, sino también tienen que hablar de cómo combatir la corrupción a nivel interno del sistema de justicia. Tienen que tomar decisiones de cómo van a atacar la mora, ese caminar lento de la gestión de casos, cómo mejorar la gestión de casos. Entonces, si las instancias que están creadas no funcionan y que cuestan millones, porque todo el mundo habla de la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, pero no saben la cantidad de gente que trabaja ahí, y normalmente ha sido un reducto para contratar amigos, familiares, novios, novias, etcétera. Espero que esta situación no se esté dando en este momento, pero en el pasado fue mucho así. Entonces, tiene que haber una acción conjunta del sistema de justicia como tal, de sus cabezas y del Estado en general, para tratar este conjunto de situaciones. Ahora, licenciado Acuña, la situación tal y como ustedes la plantean, ¿en qué medida fortalece la impunidad en Guatemala? Siendo como es que muchas veces, obviamente, ante la falta de seguridad personal, o muchos fiscales del Ministerio Público, pues se ven coaccionados, se ven obligados no a emitir las sentencias conforme a derecho, sino en base a las presiones que tengan de determinados grupos. Mire, el tema fundamental que se afecta, aparte de lo que ya se indicó, de los daños psicológicos, de esa presión que tiene el juez de subordinación, porque se puede decir que es una manera de subordinar, es la independencia en la administración de la justicia, o sea, tanto para el Ministerio Público como para el organismo judicial, ¿verdad? Hablemos del Instituto de la Defensa Pública Penal, no lo podemos dejar a un lado. Defensores públicos obviamente también han sido objeto de amenazas, porque llevan casos de alto impacto. O sea, hablemos también, extendámonos a los periodistas también, que obviamente por su labor pues están en eminente riesgo, y también perjudica, porque obviamente en los casos de alto impacto, como le indicaba, muchos testigos claves, por ejemplo el testigo colaborador eficaz, que pueden contribuir como una figura que lo tipifica nuestra ley para el esclarecimiento de estos casos de alto impacto, que son bastante complejos. A veces hay desestimaciones, desisten de presentarse a los tribunales porque son objeto de amenaza. O sea, tienen la capacidad de, y esta es filtración de información, de investigar hasta cuántos miembros de la familia hay, en qué colegio estudian, a qué hora llega usted de su trabajo, a qué hora sale, y todo ese tipo de información se le proporciona en este caso a la víctima. Entonces imagínese el impacto que puede ocasionar en una persona que le estén diciendo a usted: mira, ahorita está saliendo tu esposa, ¿verdad? Y ahorita está llegando tu esposa con tu hijo del colegio. O sea, eso obviamente en el tema psicológico afecta grandemente y limita el buen funcionamiento de los funcionarios públicos, principalmente los operadores de justicia. Entonces yo creo que es un tema que no se debe dejar a un lado, es un tema al cual se le debe de poner atención. Estoy de acuerdo, es un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, ¿verdad? Yo creo que también las instituciones académicas, sociedad civil, tenemos que involucrarnos en estos temas, generar aportes. Ahí están los estudios, hay que actualizarlos realmente a nuestra realidad, y en base a esos análisis y a esos indicadores, pues obviamente se pueden tomar decisiones mucho más concretas, en donde cada institución asuma su rol. La licenciada ya fue muy clara en cuanto a qué instituciones pueden involucrarse, y creo que esto nos daría mayor resultado. Pero no hay que esperar. Yo creo que el Estado tiene un mandato constitucional, y el mandato no dice esperar a que una persona pierda la vida para tomar decisiones. O sea, se tiene que trabajar también de forma preventiva, evitar este tipo de acciones, y que de alguna u otra manera pues no es nada fácil, porque cuando hablamos de crimen organizado, ellos tienen la posición económica, ellos tienen incluso la infiltración dentro de las instituciones del Estado, dentro del sistema político,
y eso pues prácticamente facilita, ¿verdad?, este tipo de estrategias que utilizan y que muchas veces pues queden en la impunidad. Yo creo que en la medida de que se fortalezca, de que se profundicen también más las investigaciones y hayan resultados, pues estamos viendo obviamente una medida como disuasiva, que quien se dedica a estas acciones prácticamente lo va a pensar 2 veces. Pero sí es un trabajo que debe realizarse y donde todos debemos de involucrar. Totalmente de acuerdo con la licenciada, es un problema de Estado y el Estado lo conformamos todos. Ahora, hay una duda razonable en ese sentido, Carmen Aida. ¿Realmente los organismos de Estado escuchan este tipo de propuestas? Como lo han conversado ustedes acá, desde el año 2001 se viene tratando sobre este tema. ¿Escuchan los organismos de Estado o le ponen interés a estas propuestas que hace la sociedad civil en casos como el que nos ocupa hoy? La verdad es que parcialmente, porque el mismo hecho de que se hayan tomado algunas medidas tímidas y luego incumplidas muestra que en su momento hubo el interés de hacerlo, pero todo se quedó ahí. Por un lado, los casos disminuyeron, y solo cuando había repuntes se volvía a hablar del tema. Entonces sí ha habido, digamos, una inconstancia en ver el buen funcionamiento de todo eso que se creó. En su momento el relator Coomaraswamy era muy insistente en, por ejemplo, que los jueces tuvieran un adecuado seguro de vida, seguro de gastos médicos. Incluso se supo cuando estaban en esas discusiones que tenían un beneficio por gastos funerarios, pero solo si en el caso del organismo judicial era esto, si el juez moría casi que sentado ahí en una audiencia. O sea, si era un fallecimiento en su casa entonces no cubría ese beneficio. Entonces yo creo que hay que revisar todo eso y no debemos espantarnos de que ciertos funcionarios tengan algunos beneficios, porque la importancia y la gravedad del trabajo que realizan se lo merecen. Cosa distinta es cuando, por ejemplo, los magistrados, las personas que están en posiciones de poder abusan. Claro. Recordemos cómo los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en su momento gastaron una cantidad increíble de millones en arreglarse los dientes, pero pareciera ser que se pasaron con la boca abierta con el dentista los 5 años de mandato, o tal vez le dieron colazo a toda su familia, porque era la única manera de explicar el gasto millonario en salud dental de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en su momento. Y luego pues hay algunos problemas de comunicación. Por ejemplo, el organismo judicial recientemente creó una especie de bono para gastos médicos, pero no explicaron adecuadamente de qué se trataba. Entonces hubo un amplio rechazo a esa medida, y es que ellos no están afectos al Seguro Social, al IX, tampoco los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero si ellos ganan 70,000 quetzales, ¿por qué el pueblo les va a tener que pagar la limpieza dental o una tomografía o un ultrasonido, el chequeo anual mamario, por ejemplo? O sea, ¿por qué? O sea, ellos eso lo pueden pagar ellos. O sea, entonces digamos que hay problemas de comunicación y hay abusos. Entonces yo diría que el problema de los operadores de justicia habría que analizarlo de manera integral y con mentalidad abierta, pero sin permitir y sin avalar ningún abuso de poder, ninguna arbitrariedad en esa situación. Pero sí es necesario cuidar la vida, la integridad física y la salud mental de quienes administran justicia en este país. Sus conclusiones, licenciado. Bueno, totalmente de acuerdo. Es que a veces estas etapas, se puede decir, de crisis que se viven en el país son aprovechadas, ¿verdad? ¿Quién quiere sacar raja también, ¿verdad? O sea, como dice, agua para su molino. Entonces, para eso hay que hacer un análisis bastante exhaustivo, ¿verdad? Con indicadores, quienes tienen un riesgo inminente y un riesgo que puede ser permanente. Recuérdese que llevar un caso de alto impacto puede repercutir a corto o a mediano plazo. O sea, el juez, el fiscal, la fiscal general, se puede decir,
no puede decir que porque pasaron 5 años ella obviamente no va a tener un riesgo. Eso obviamente quien está en la cárcel, a quien se le probó, pues va a tener de alguna otra manera algún tipo de represalias. Entonces, priorizar en cuanto a la ejecución del gasto, priorizar las necesidades, ¿verdad? Yo concluyo en eso, priorizar las necesidades, quienes deben de realmente, por el trabajo que hacen, en base a resultados y a producto. Tenemos el Ministerio Público, tenemos el ejemplo del juez Miguel Ángel Gálvez, que ha hecho una excelente labor y que obviamente por esa función que ejercen, pues están en constante peligro. No podemos le voy a poner el ejemplo, no podemos comparar, por ejemplo, un juez de paz como un juez de alto impacto, ¿verdad? A veces los magistrados obviamente no corren un riesgo porque obviamente ellos no resuelven en los casos de alto impacto. Y resulta que, como le indicaba, son los que más beneficios tienen, se les garantiza más seguridad. ¿Y qué pasó con el juez de alto impacto, con el de primera instancia, el de sentencia? Que obviamente va a emitir una resolución y que la persona puede ir a la cárcel, o no una persona, muchas personas, y que se vincula, hay que indicarlo, sector político, sector económico, muchos sectores de la población que puedan estar involucrados y que de alguna u otra manera puedan tomar represalia. Entonces, ese análisis creo que es muy importante y eso nos daría como la brecha para fortalecer la toma de decisiones, pero que obviamente, como lo dijo la licenciada, sean justificables y que vayan realmente a donde se necesita. Agradecemos a nuestros invitados en todo lo que vale, lo valioso de su punto de vista el día de hoy. Nuestro tema, seguridad de operadores de justicia como tema de Estado. Nos acompañaron la licenciada Carmen Heredia Ibarra del Movimiento Pro Justicia y el licenciado Lisandro Acuña, analista jurídico del Instituto de Análisis e Investigación de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, INUSAC. A usted las gracias por la atención. La invitación para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos de nuevo otro tema de nuestra actualidad.